Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y si tienes la Reina Valera, para no confundirnos, podemos leerla en voz alta, hermanos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿por qué ninguna cosa común o inmunda he comido jamás? Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Sé que la gran mayoría de nosotros, hermanos, hemos leído al menos esta porción, y de hecho algunos la han predicado. Algunos la han predicado. Mas sin embargo te ruego que tomes en cuenta como si jamás lo hubieras estudiado o leído, o como si jamás nadie te lo hubiera enseñado, para así poder estudiar en modo virgen, y aprender juntos esta porción. Realmente esta porción es muy interesante, hermanos. No por decir que el resto no, sino porque en esta porción veremos un gran pasaje que habla acerca de la conversión de un gentil. En el capítulo 10, hermanos, se inaugura literalmente la salvación a los gentiles, bíblicamente hablando. Ahí vemos cómo el evangelio es dado a los gentiles. La buena nueva de salvación es dada a los gentiles, y en ese paquete estamos tú y yo. Tú y yo no somos judíos, nosotros somos gentiles, y a nosotros nos fue dada también la salvación en Cristo Jesús, hermanos. Y es maravilloso cómo el Señor nos va a poder permitir ver esto juntos, y tenemos que emocionarnos nosotros que somos los rincones de las naciones. Pero para empezar, hermanos, me gustaría terminar con el capítulo 9, la última porción que estuvimos estudiando, hermanos, acerca de Tabitá. Hay una cosa muy curiosa, hermanos, muy curiosa. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo dio unas palabras hermosas que están conservadas en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 41, cuando hay una niña que ha muerto. No hay duda, hermanos, de que Pedro recuerda esto, y debió haberse su piel erizado y tener mucho gozo al nuevamente experimentar lo que es ver una resurrección, hermanos, en vivo. Y creo que el Señor, hermanos, enseñó a Pedro cómo tenía que hacerse, y le confirma poniendo enfrente de Pedro una situación muy similar, hermanos. El Señor dijo: Talita cumi, y Pedro le diría a Dorcas en ese tiempo, hermanos, Tabita cumi, no Talita cumi, sino Tabita cumi.
Tabita Kumi. Es una sola letra de diferencia, hermanos. Una sola letra, ¿te das cuenta? Entre los dos nombres que se dan ahí, hermanos. Y creemos que con el milagro de Pedro, hermanos, que hizo el Señor a través de él, las palabras de Pedro, hermanos, fueron usadas por Dios y el poder de Dios salió de forma similar a cómo fue con la niña. Pero ahora con esta mujer piadosa a la que todos amaban, hermanos, ella se incorporó, él le dio la mano y la levantó, como si le hubiera dado la bienvenida a la vida, también como lo hicieron con aquella pequeña, hermanos. Y no sé si tú habías notado este símil que hay entre estos dos milagros, entre Talitá y Tabitá, que nosotros normalmente decimos Talita y Tabita, Talitá y Tabitá, Talita Kumi, Tabitá Kumi, levántate, gloria a Dios. Y finalmente en el versículo 41, hermanos, también vemos que el Señor a través de Pedro llama a los santos y a las viudas para presentar a esta mujer viva, hermanos. Y este milagro tuvo un efecto impresionante, por supuesto, ¿no? ¿Qué efecto daría en nosotros, hermanos, ver un milagro de resurrección? ¿Cuántos después de ver la resurrección de un muerto en un servicio funerario vendrían a la reunión de oración, hermanos? Todos los días. Eso sería a lo mejor un impulso para nosotros, ¿creen, hermanos? ¿O seguiríamos igual? ¿Y qué si te digo que el Señor resucitó? El Señor resucitó, hermanos. No nos es suficiente, ¿verdad? Pero es la doctrina que es el fundamento, hermanos, o la columna sobre el fundamento que es Cristo de nuestra fe. Es un fundamento de la fe, la resurrección. De hecho, los que predicamos en la calle tenemos que enfatizar más en la resurrección que en la muerte, hermanos. Aunque siempre estamos orillados un tanto a hablar más de la muerte. ¿Están de acuerdo, hermanos, los que están predicando? Pero la resurrección es importante. Me gustó mucho un mensaje que el hermano Alex dio y empezó con la resurrección. La resurrección, hermanos, es algo que motivó a los apóstoles a entregar sus vidas. Y la resurrección de Cristo es lo que continúa motivando a los santos a entregar sus vidas por Cristo. No la muerte, hermanos, ¿sabían? La resurrección. Porque la resurrección garantiza que fuimos justificados por la muerte, que es Dios el Señor, Jesús, y que también nosotros resucitaremos con Él. Si yo te digo que vas a resucitar, ¿qué miedo tendrías a morir? Si yo te aseguro por la Escritura que tú vas a resucitar, ¿cuántos se atreverían a morir hoy? En donde el atrevimiento se va a un lado es cuando decimos, no, pero voy a resucitar en otra vida. ¿Y qué hay con todos mis ídolos que tengo aquí? Tú me hablas que voy a morir y voy a resucitar con Cristo, a vivir por la eternidad. Pero ¿qué hay de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi casa nueva, mi coche, mi trabajo? Hay ídolos, hermanos, aún en nosotros. El miedo al morir no es tanto miedo a morir, es miedo a dejar lo que vas a dejar. Pero el verdadero creyente, como algún día lo decía, no debería de vivir con miedo a lo que va a dejar, sino debería de vivir con gozo de saber lo que va a obtener en el momento que muera, hermanos. Que ninguno de tus ídolos se compara con lo que el Señor es. En este momento no, hermanos, porque en realidad nosotros manifestamos que amamos más lo nuestro que al Señor. Es la verdad, o díganme quién no. Mas sin embargo, esto es producto del pecado que está arraigado en nosotros. Cuando el Señor nos llame y seamos glorificados con Él, los ídolos han muerto. Y nosotros viviremos en plenitud. No habrá absolutamente nada que robe nuestra atención de Cristo. No te preocupes, no será con tus fuerzas, sino será el poder de Cristo en ti. No extrañarás nada, al contrario, desearás haber estado con Él desde antes. Desde antes. Por eso la resurrección de un muerto, hermanos, causó un efecto poderoso. Muchos, dice el versículo 42, quedaron convencidos de la verdad del Evangelio y creyeron en el Señor. ¿Te das cuenta? Es aquí en donde muchos se desvían y piensan que el milagro convierte gente. No, hermanos. Estamos hablando en el versículo 41 que llamó a ¿quiénes? Porción B. Llamó a los ¿qué?
a los santos y a las viudas de los santos y les presentó vivas. Son creyentes, pero algo importante, hermanos, que muchos quedaron convencidos del mensaje que ya habían recibido por una resurrección. Hermanos, si el Señor nos regalara otra resurrección que jamás será más poderosa que la suya, yo te aseguro que si aperturamos un horario de tener un culto todos los días, después de haber visto un muerto resucitar, todos vendríamos. Y nadie vería el reloj para irnos. Todos vendríamos. Es lo que ocasionó acá, hermanos. Creyentes se confirmaron en el Señor por el milagro que vieron. Fue un caso notorio en ellos y ellos lo hicieron manifiesto a todo Jope. Y aunque muchos no se darían por enterados, hermanos, otros muchos fueron convertidos por la verdad. Porque el objetivo de los milagros siempre es confirmar, ¿te das cuenta? No es salvar, sino es confirmar revelación divina de Dios. Número 2, hermanos, por su parte Pedro se quedó ahí. ¿Por qué crees que se quedó en ese lugar? Creo que vio una puerta abierta y él vio oportunidad y se quedó ahí sabiamente cumpliendo a la gran comisión. Porque para los creyentes, si te das cuenta, en el libro de Hechos es muy particular. ¿Qué es lo que están haciendo los hermanos en el libro de Hechos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que hacen, hermanos? Predicar. Predicar, extender el reino. ¿Qué crees que sea lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Claro que no estoy diciendo que primeramente es predicar sin buscar la gloria de Dios en todo. No, primero la gloria de Dios en todo. Pero lo segundo, ¿qué crees que sea? Predicar el evangelio. El sermón de hoy, hermanos, lo titulé Obediencia para salvación. Y lo iba a dejar ahí, pero dije no, de por sí me traen. Y si pongo obediencia para salvación, pues se van a ir. Por eso puse obediencia para salvación, solo por la fe. No porque por obediencia seamos salvados, hablando de obras, sino que creer es un mandamiento. ¿Tienes que obedecer al mandamiento de creer o no? Claro, somos salvos no por la obediencia, sino por la fe. Y quisiera que nos enfocáramos en eso, porque precisamente lo que están haciendo los hermanos y los nuevos creyentes, y de aquí en adelante es obedecer, hermanos. Tanto los que van y anuncian salvación, como los que son salvos por la fe, para ir y seguir obedeciendo y extender el reino, hermanos, que es el propósito de todos nosotros. Y sobre todo más viendo que la noche está avanzada y el gran día se acerca, hermanos. Llegará el día del Señor como un ladrón a medianoche sin que nadie sepa. Nadie va a saber cuándo, hermanos, y nadie será salvo si no es por el evangelio poderoso de Dios, por haberlo creído. Por eso es que Pedro se queda. Ve tanta gente emocionada que se queda. Es lo que hemos estado haciendo, hermanos, en el hospital. Dios ha dado mucha gracia, porque si tú te preguntas por qué vamos cambiando de hospitales para predicar, es porque en ocasiones la puerta se cierra un poco. Hemos llegado y literalmente nos han dicho no pueden estacionarse. Venimos de la iglesia a traer comida. No queremos comida. Váyanse de aquí, no pueden estar aquí. A lo mejor muchos se entristecen y se van a casa. Pero de inmediato tenemos que pensar, Señor, ¿estarás diciéndome como a tus discípulos del primer siglo que vaya a otro lugar porque has abierto puerta ahí? Sí, vámonos. Y los que hemos estado perseverando a lo largo de este tiempo, hermanos, nos hemos dado cuenta que así nos ha movido el Señor. Y ahora ha abierto puertas por la vida preciosa del pequeño Juan Manuel, en ese lugar en donde cientos de personas semanalmente, tal vez miles, están escuchando el evangelio, hermanos. No para gloria nuestra, porque nada es nuestro, sino para la gloria del Señor y para bien de las almas que son de Cristo, que están navegando de un lado a otro, hermanos, hasta que encuentran al capitán de sus vidas. Por su gracia, hermanos. Por eso es que Pedro se queda ahí, la puerta está abierta y ahí se queda a predicar, hermanos. Se queda ahí. Y fíjate qué increíble es este deseo de quedarse ahí, porque hay algo acerca del hospedaje. ¿Te das cuenta en el versículo 43, que es el último? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón. ¿Qué dice que es él, Simón? Un curtidor, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos, recuerda que un curtidor es alguien que trata ¿con qué? Y las pieles son de animales ¿qué? Muertos. Y Pedro es un judío ortodoxo, hermanos. Y él sabe que no puede tocar cosa inmunda como un animal muerto.
No puede tener contacto. De hecho, hermanos, este Simón el curtidor, como todos los curtidores, se consideraba como un oficio inmundo para los judíos estrictos. Era algo inmundo, hermanos, porque manejaban animales muertos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo que está sucediendo con Pedro? Si te das cuenta, desde que sale de Jerusalén, Pedro tiene deseo de obedecer, hermanos, para salvación de otros. Pedro ya ha entendido, aunque aún no ha entendido bien que la salvación se ha abierto a los gentiles, creo que en la mente de Pedro está Cristo ya gobernando las obras de la carne. Pedro no quiere hacer tal cosa como llevar el evangelio a los gentiles. Los que no sepan, gentiles son los no judíos, ¿ok? Y Pedro piensa que el Mesías es para judíos solamente. Hasta este momento no se ha predicado el evangelio sino solamente a judíos, tanto griegos como israelitas. Pero ¿por qué Pedro se queda en casa de un curtidor? ¿Qué crees que venga a memoria de Pedro, mi hermano, mi hermana? ¿Qué tipo de obras hizo? Por supuesto que Pedro conoce Deuteronomio y Levítico. Deuteronomio 14:8 dice: ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos. Hermanos, un curtidor está hospedando a Pedro. ¿Tú te acuerdas quién hospedaba al Señor Jesús? Igual que el Señor, cobradores de impuestos. El Señor se acercó a leprosos y a prostitutas. ¿Por qué te menciono estos tres? Porque en la escala de malditos o inmundos estaban estos tres: leprosos, prostitutas y cobradores de impuestos. De hecho, se le llegó a decir a Jesús, ¿amigo de qué? De pecadores. Pedro está recordando, y probablemente en contra de su voluntad. Y esto es algo que nos habla mucho, porque la obediencia para nosotros es algo que va en contra de nuestra voluntad. Por eso muchos han tirado la guardia y mejor enseñan, hermanos, que la salvación por sola gracia es sin nada de obediencia. Porque si yo predicara, o la iglesia, o Pastor Raúl, o los que enseñan salvación solo por gracia, y la iglesia no obedece, hermanos, no tendríamos 100 y tantas personas, tendríamos tal vez 500 o más, y ninguno se iría. Porque lo que nos golpea y nos molesta es cuando nos dicen desobedientes por la Escritura y nos escudamos en una salvación imaginaria que no incluye la obediencia, no para salvación, sino en consecuencia de la salvación. ¿Y quiénes crees que son los que se molestan? ¿Los obedientes o los desobedientes? Es lógico. Entonces Pedro creo que está pensando en su desobediencia, pero él tiene de ejemplo a alguien. No es un pastor, no son los hermanos, ni aún Esteban, hermanos, sino él tiene a Cristo en su mente. Y él está sacando deducción. Mi Señor comía con cobradores de impuestos. Mi Señor bendijo leprosos, prostitutas. Mi Señor dejó que los niños se acercaran a Él cuando los niños no eran bien recibidos en las reuniones. Tengo que ser como mi Señor. Pedro ha entendido, o ha comenzado a entender, hermanos, o como algunos otros dicen, que yo abrazo esa postura: Cristo es en Pedro ya. Cristo es en Pedro. Porque el amor de Dios por nosotros, hermanos, va más allá de lo imaginable. Hermanos, el amor de Dios por nosotros no es por nosotros, sino es porque Él es amor. Esto es bellísimo, porque cuando nosotros, hermanos, entendemos que nos amó siendo pecadores, yo lo predicaba con los hermanos de la iglesia donde estuve, descansas. Y comenzamos a ser nosotros con la iglesia, de tal modo que ya no tenemos temor a que nos descubran quiénes somos. Somos íntegros, somos nosotros. Mis hermanos saben mis debilidades, las hermanas saben tus debilidades. Tú sabes las debilidades de los demás y descansas. Te quitas la máscara de hipócrita, mi amado hermano. Somos íntegros delante de Dios. La esposa piadosa en este lugar es igual de piadosa en su casa. Y el esposo que gobierna su hogar con amor, mansedumbre, es el mismo gobierno en su casa. Los hijos rebeldes en la iglesia son los hijos rebeldes en casa. Y no estamos simulando, como creyendo que Dios está ciego, o que en ocasiones Él se hace a un lado y nos deja felizmente continuar actuando. El entender, hermanos, que Dios nos ama siendo pecadores es quitarte una gran carga de tu espalda y acudir a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, el amor de Dios es increíble. Cuando nosotros pensemos en el Evangelio, yo te ruego que comiences en el principio.
Cuando pensamos en la encarnación del Señor Jesús, piensa en que Él dejó el cielo para nacer como un bebé indefenso, a fin de crecer y experimentar la vida entre nosotros, una vida llena de sufrimiento. El Evangelio, según Isaías, lo titula como el siervo sufriente. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Y empezamos a tener ahí un destello de la profundidad de ese amor. El Señor Jesucristo no vino a causa nuestra por nosotros, sino a causa suya, para su gloria. Y derramó su amor, que es Cristo mismo. ¿Cómo derramó su amor? Derramó a Cristo. Y empezamos a atar. No es por mí. No es por mi sonrisa. No es por esto. Señor, soy un vil pecador y tú has muerto por mí. Por eso no se nos es extraño que Jesús se acercaba a pecadores y que ahora Pedro está acercándose a un curtidor. Porque el Señor es un salvador ¿de quiénes? De pecadores. Y cuando a eso, hermanos, la vida sacrificial de Jesús, le añadimos su muerte sacrificial en la cruz y de la manera en que lo hizo, es asombroso, hermanos. Pero cuando pensamos en su resurrección y lo creemos, es imposible quedar sin dar fruto. Es muy probable que muchos de entre nosotros los creyentes estemos solamente hasta la muerte. Que creas en la muerte y que llores. Pero no daremos fruto hasta creer en su resurrección. Los creyentes de aquí, de este lugar, son salvos, han creído en la muerte, pero hasta este momento que vieron en vivo una resurrección, creyeron en la resurrección. Y ellos comenzaron, hermanos, a actuar como creyentes, esparciendo el evangelio por todos lados. Eso también inunda el corazón de Santiago, hermano del Señor Jesús, que según lo que yo sé, no es un apóstol, aunque tenían llamado apostólico. Es quien escribe la epístola de Santiago. Es hermano de Jesús. No es Jacobo el mayor ni Jacobo el menor, sino este es el hermano de Jesús que es añadido a la iglesia después de perseguir parcialmente a Jesús hasta que Jesús resucitó. Si tú no das fruto como creyente, repítete a ti mismo: creo en verdad en la resurrección de Cristo. He sido impactado de que el cuerpo inerte del Señor, hermanos, completamente hecho una llaga, se enterró ahí en ese lugar o se metió al sepulcro y de pronto su corazón al tercer día comenzó a bombear la sangre por todo el cuerpo y los dedos se movieron, los pies se movieron, se desentumió un poco y salió vivo. Creo en eso. Y te aseguro que si esa fe es verdadera, hermano, quedarás asombrado como ellos quedaron asombrados. Y eso es lo que ellos están viendo, hermanos. Y aquí podemos por eso entender por qué este judío ortodoxo que era Pedro se digna a posar en la casa de Simón, que es un curtidor, si esta obra se consideraba como inmunda, hermanos. Inmunda. Y así es como Pedro se queda ahí predicando mucho tiempo, hermanos. Y entramos al capítulo 10 que leíamos ahorita, hermanos. En este capítulo te daré un breve resumen. Es un relato que cobra un nuevo giro. Es diferente y tiene mucho que aprender. De hecho, será uno de los pasajes más largos que estudiaremos en este libro. Porque las primeras porciones, hermanos, nos daremos cuenta cómo Dios ha abierto la puerta a la fe cristiana a través del apóstol Pedro. Pedro es el encargado de abrir la puerta al evangelio a los gentiles, hermanos, como lo había abierto a los judíos el día del Pentecostés. Es Pedro quien abre el evangelio a los judíos en su predicación y también a los gentiles. Vamos a ver aquí a un hombre, es un centurión, hermanos, llamado Cornelio. Él es romano y es el primero, según la escritura, en ser admitido junto a la familia y sus amigos. Esto es maravilloso para nosotros porque aún siendo pecadores, aún no siendo judíos, hemos entendido que somos también llamados para formar parte de la familia celestial y eterna del Señor, hermanos. ¿Cómo es que es llamado? Cornelio es llamado por una visión, hermanos. Y se le da instrucciones para que envíe a llamar a Pedro. ¿Te das cuenta cómo está relacionado con el llamado que han tenido hombres antes? Por medio de visión. Por medio de visión va, hermanos. Y Pedro es el enviado, hermanos. Otra visión, Pedro la recibe y es dirigido a la casa de Cornelio, a pesar de que para Pedro Cornelio es un pagano. Es un pagano, hermanos. Y hay una reunión ahí. Una entrevista, hermanos, que tienen Pedro con Cornelio, de los versículos 24 al 33. Vemos el mensaje que predica
Pedro en la casa de Cornelio, del versículo 34 al 43, y vemos al final el bautismo de Cornelio y sus amigos o sus siervos, después con agua. ¿Por qué digo después con agua? Porque veremos aquí un caso muy especial en donde primero fueron bautizados con el Espíritu Santo y después con agua, del versículo 44 al 48, hermanos. Así que les ruego que pongan atención e interés a todas las circunstancias que estudiaremos, hermanos, desde el comienzo de esta gran obra hasta el final, porque esto forma parte del ministerio de la piedad. ¿Recuerdan? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Cristo, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Esta es la inauguración para nuestra salvación también, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, hasta ahora, nuevamente señalo, no ha habido salvación, hermanos, o el evangelio dirigida a los paganos, como fuimos nosotros, hermanos. Ni ha sido bautizado ni uno solo de ellos. Cornelio es el primero, hermanos. El resto hacia atrás han sido todos judíos, hermanos. Y de este Cornelio se nos dice mucho, si te das cuenta. Y hoy vamos a poder comprender algunas dudas que algunos de ustedes me han presentado en cuanto a esto. Dice la Biblia, hermanos, que Cornelio es un hombre grande y bueno. Dice, hombre piadoso y temeroso. Es un hombre grande porque tiene un puesto, hermanos, de mucha importancia. Pero es una persona en donde se encuentran dos atributos, hermanos, que brillan mutuamente. Normalmente una persona grande no es bondadosa, una grande en el mundo, y una persona bondadosa es considerada como pequeña. Pero aquí la Escritura está hablando que este Cornelio es tanto grande como bondadoso, o bondadoso y grande, hermanos. Y tiene en realidad un valor importante para el Señor. Por eso está aquí para estudiarlo, hermanos. Porque la grandeza confiere a la bondad las mayores oportunidades de ser útil para los demás. Y es lo que está manifestando este Cornelio, hermanos. Este Cornelio, dice el versículo 1, que era un centurión. ¿Qué es un centurión? Es un jefe de un centenar de soldados, de una compañía, que en este caso es llamada la italiana. ¿Por qué es llamada la italiana, hermanos? Porque cuando se forma esta compañía, está formada por voluntarios italianos. Hay un comentarista, hermanos, un teólogo de apellido Trenchard, que dice, todos los centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento son personas dignas, y varios de ellos dan muestra de discernimiento espiritual. Y si tú te das cuenta en la Escritura, por ejemplo en Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13, se está narrando una historia que yo mencionaba el domingo pasado, acerca de aquel centurión que va a buscar al Señor Jesús para que sane a sus siervos. ¿Se acuerdan? Que él le dice, yo tengo siervos y ellos me obedecen cuando doy una orden. Tú no vayas a mi casa, no soy digno, ordena desde aquí y él será sanado. Son hombres que se acercaban a buscar a Cristo, hermanos. Son hombres que eran romanos, eran considerados como paganos, no son judíos, hermanos. Y es muy curioso ver que el primer convertido de los gentiles al evangelio fuera un soldado. Esto también me agrada porque mi hijo Matías tiene un deseo grande de que los soldados conozcan del evangelio. Y esto tiene fundamento bíblico. Porque vemos aquí que el primer convertido de los gentiles es un romano, un no judío, alguien que está en contra, por así decir, y tiene control, subyugando a los judíos, y es un soldado, hermanos. Y aparte de todo, no un hombre humilde, pobre, despreciado, sino es un hombre con poder, un hombre con poder. Pero también es muy interesante ver, hermanos, que al primero que le llega el evangelio es un hombre que ya está convertido a Dios, no a Cristo, hermanos, sino a Dios. Dios es Cristo, por supuesto, pero la persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, es la que abre puerta para salvación. Hermanos, nos vamos a encontrar afuera con creyentes en Dios, ¿cierto o no? Y no todos serán creyentes falsos en un Dios falso. Habrá gente que cree en el Dios verdadero, pero le hace falta conocer ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Son personas que esperan la promesa, como este hombre, hermanos. Este es uno de los pasajes más interesantes que hay en toda la Escritura en cuanto a eso. Personas que están esperando a Cristo antes de conocerlo. Es, por ejemplo, los judíos, como los que fueron convertidos al Señor. El pueblo judío conocía a Dios, ¿o no, hermanos? Sí, conocía a Dios.
Pero en el nuevo pacto, en Cristo, hermanos, resulta que no lo reciben. Y ellos son secos como la higuera. Pero ellos creían en Dios, conocían a Dios, ¿cierto o no? Es el mismo caso, hermanos. Este hombre es un conocedor de Dios. Es alguien que ha renunciado al politeísmo. ¿Recuerdas qué es politeísmo? Muchos dioses. Y él ahora se ha añadido al monoteísmo, creencia en un solo Dios, hermanos. Es un hombre sabio, es un hombre inteligente y lo más probable que ha escudriñado la Escritura y participa de algunos ritos judíos, hermanos. Hay algo muy interesante aquí si te das cuenta, el por qué este hombre es mencionado aquí como alguien que ya conoce a Dios. Tiene cualidades espirituales muy importantes. Lean el versículo 2, las primeras dos palabras, tres palabras. Dice que era, llamada la italiana, que era piadoso y temeroso. Y según la Escritura, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor. Él ya había recibido sabiduría. Él estaba esperando al Mesías, hermanos. Él ya había escuchado quién era el Cristo crucificado y resucitado. Y precisamente creo que parte de las oraciones que él está levantando es eso: muestra a Cristo. Muéstrame a Cristo. Y veremos adelante cómo la respuesta del Señor para él, hermanos. Dice, era piadoso y temeroso. Es increíble notar esta frase en alguien que no sea judío, que no sea un circuncidado. Es asombroso leer esta frase para alguien, hermanos, que es un romano, que está adorando al Dios verdadero y que guarda muchos preceptos y costumbres de los judíos que iban a Jerusalén. Es asombroso, hermanos. Pero lo que la Escritura enseña, por lo que viene, que su ejemplo era algo contagioso. ¿Por qué? Porque no solo él temía, sino la Escritura dice que toda su casa, toda su familia, incluyendo a sus sirvientes, hermanos. Este es el testimonio vivo de alguien que cree el Evangelio y que hace, hermanos, el Señor a través de él, que los demás crean el Evangelio también. Ven la piedad, ven la práctica, ven la obediencia, ven la mortificación de la carne y dicen, esto es real. Esto es lo que muchos hermanos entre nosotros han recibido de parte de Cristo para dar a los demás. Gente que ha cambiado no radicalmente, sino de muerte a vida, y que los demás que los ven dicen, tú eres otra persona. O algunos que te han llegado a decir, el nuevo tú no me gusta, me gustaba más el otro. Yo a ti ya no te conozco. Que es un cambio radical. Que este cambio, hermanos, no es únicamente para los que estaban completamente perdidos. Porque algunos dentro de la iglesia podrían decir, bueno, es que yo jamás estuve tan perdido. Bueno, quiero decirte que el cambio no es de perdido a salvo, es de muerto a vivo. Y aunque no estuvieses perdido, el testimonio que los demás ven en ti, antes de que tú fueras convertido, tiene mucho que ver. Porque el Señor no cambia solo algunas cosas. ¿Qué cambia el Señor, hermanos? Todo, todo. La gente vio, la que estaba cerca del centurión, vio cambio en él. Probablemente era un hombre muy violento, injusto, hermanos, como tal. La palabra injusta, secularmente hablando, no creo, porque los romanos trataban de ser muy justos en cuanto a la ley que ellos tenían, hermanos, que era famosa. Pero era un hombre que recibió un cambio porque él conoció del Evangelio en el Antiguo Testamento. Esperaba al Mesías. Como todos los hombres que han vivido antes de Cristo, ellos fueron salvos por creer en el Mesías y esperar en él. Ninguno fue salvo por los rituales y los sacrificios de los sacerdotes, como algunos creen. ¿Cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Pues los sacerdotes presentaban sacrificios. Mentira. Nadie ha sido salvo fuera de Jesús, hermanos. Pero ¿cómo ellos podían ser salvos si no conocían ni el nombre de Jesús? Porque ellos sí conocían la Escritura que anunciaba al Mesías que salvaría a todos. Este hombre, hermanos, es un hombre que da fruto. Dice que es un hombre, fíjate, piadoso y temeroso. ¿Cómo yo sé que era un hombre piadoso y temeroso? Escucha lo que dice a continuación. Toda su casa, él era conocido de toda su casa, y toda su casa también era temerosa y piadosa. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué hacía, hermanos? Muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Estas limosnas al pueblo, la palabra correcta sí es la limosna, la ayuda, la obra de misericordia. Pero qué interesante es esto, hermanos, porque algunos son creyentes, dicen ser piadosos y temerosos, pero se olvidan por completo de las obras de misericordia. Y ojo, hermanos, porque la obediencia que es verdadera, que viene por Cristo, dará fruto verdadero de la fe en Él. Es imposible decir que soy piadoso y temeroso y no hacer obras de misericordia. Reprobado por completo. Fíjate qué interesante es esto, hermano. ¿Cómo llega al grado de ser tan importante las obras de misericordia? Lean por favor conmigo, hermanos, Mateo 25, 35, 40. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los piadosos, los justificados, le responderán diciendo, fíjate qué hermosa es la declaración de los justificados. Señor, ¿cuándo? Aunque pasaron su vida sirviendo, ellos dirán, ¿cuándo? Ellos no se justifican diciendo, Señor, hace ratito le prediqué al de la tienda. Señor, ayer le di una ofrenda a un hermano. Señor, el otro día me la pasé orando alrededor de mi calle. ¿Te das cuenta? Buscan a algunos justificarse de inmediato y presentar qué han hecho. Pero estos hombres justos, los piadosos temerosos, hermanos, dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te sustentamos sediento? ¿Cuándo hicimos algo para tu gloria? ¿Cuándo hicimos eso, Señor? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, el Señor les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Te das cuenta cómo las obras iban de la mano de la fe salvífica, hermano? Y cómo sabemos que este Cornelio era un hombre temeroso de Dios, no solo porque decía, sino la Escritura enfatiza, piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo sabes tú eso? Lucas era un hombre que se la pasaba ayudando al pueblo. Esta palabra importante, al pueblo, no es a todos los pueblos, sino al pueblo de Dios. Y oraba a Dios siempre. Siempre oraba a Dios, hermanos. Es importante notar esto. Es importante, hermanos. Si tú observas fielmente las horas de oración que los judíos tenían, hermanos, es asombroso. Porque ellos no oraban como hoy en día la iglesia ora, que es completamente diferente. Porque ahora nuestras oraciones llegan hasta el trono de Dios por nuestro precioso Cristo. Pero estos hombres tenían sus horas de oración. Sus horas de oración. Y este hombre está orando como ellos. Es lo que ha aprendido. Más sin embargo, de los judíos se dice que oraban en algunas horas. Pero aquí dice que este hombre oraba a Dios siempre, hermanos. ¿Qué siempre? ¿Cuándo es siempre? ¿Qué horario le ponemos siempre? ¿Será posible acaso platicar con Dios, orar con Dios? Por supuesto. Y esta persona es alguien que daba fruto porque oraba a Dios siempre. No había oportunidad de que se extraviara porque oraba a Dios siempre y estaba en constante comunicación con Él. Pero alguien que no ora es por dos cosas: desobediencia, escucha, desobediencia o falta de fe. Y es algo en lo que tenemos que cuidarnos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la oración está mostrando a los verdaderos creyentes que son dependientes al Señor, al que se le ora. Para todo orar. Y la oración que es verdadera también dará fruto. Porque las peticiones que se dan se reciben porque no son conforme a nuestras vanidades, sino conforme a la voluntad de Dios. Y las oraciones que son conforme a la voluntad de Dios son un sí y un amén. Pero nosotros probablemente hemos cambiado las oraciones y la hemos usado para materializar cosas temporales. No está mal, hermanos, tenemos que orar por todo. Pero solo tú hoy pon, sin exhibirse nadie, sino solo tú piensa cuáles son normalmente las peticiones que levantas al Señor.
Señor, dame, hazme, concédeme que me vaya mejor, que tenga mejor trabajo, más dinero, que logre esto, que logre otro. O la mayoría de las oraciones, Señor, hazme más como Jesús, úsame más, Señor. Estoy frío, no tengo fruto, no siento nada. Señor, no estoy así, no estoy así. La oración de este hombre es asombrosa, hermanos, porque el Señor se manifiesta a él de manera asombrosa. Pero la oración también, hermanos, nos dice que alguien que tiene temor de Dios en su corazón estará orando. ¿Sabes por qué? Porque alguien que tiene temor a Dios en su corazón brotará espontáneamente la oración, pero también las obras de caridad y de piedad. Normal, brotará. Y es algo, hermanos, que tenemos que aplicar, porque la oración es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Y la oración es la manera en cómo comunicamos. Algún día yo decía, un creyente que no ora es un creyente muerto. Y algunos me decían, no, hermano, espérame. Es que los creyentes no están muertos. Hermanos, ¿acaso conocemos a alguien o nosotros podríamos decir que en ocasiones actuamos como creyentes muertos? ¿Y cuántas veces oramos para decir que no estamos muertos? ¿Qué tanto practicamos y qué tanto manifestamos el deseo ferviente de manifestar a Cristo a otros, haciendo obras de caridad, hermanos? ¿Qué tanto estamos enfocados en darnos a los demás, en ayudar a los demás, en visitar a los demás, en salir aquí? Pues este es el lugar de reunión. A lo mejor ir por la comunidad de aquí, anunciar a Cristo, ayudar, hacer algunas despensas y darles aun cuando no tengas. Es importante detenernos aquí y ver por qué se le llama un hombre temeroso y piadoso, hermanos. Y no es para cargarnos y decir reprobados, sino es para abrir nuestros ojos y ver la herramienta tan preciosa que hay de Dios, hermanos, en la oración. Que lo que pedimos conforme a su voluntad nos ha sido dado, hermanos. Que cuando perseveramos en la palabra de Dios y en Él, todo lo que pedimos es dado. Y que si las cosas conforme a su voluntad no salen, podríamos recibir el veredicto de, hermanos, que no estás orando correctamente. Porque si tú oraras correctamente, te aseguro que el Señor no te pondría tropiezo para perseverar. No te pondría tropiezo para dar, para hacerlo. Sería decir que el Señor ha mentido en su escritura. Y eso es imposible, ¿verdad, hermanos? Eso es imposible. Número 2, hermanos, vemos la orden que recibe Cornelio del cielo. Y le dice, envía a llamar a Pedro, hermanos. ¿Cómo y de qué manera se le comunica esta orden? Dice el versículo que tuvo una visión en la que un ángel le habló. Dice el versículo 3, este vio claramente, no hubo duda, hermanos. Algunos de ustedes han dicho, tengo la duda si fue Dios o no. O a un Felipe, ¿no, hermanos? Cuando lo sacaron del lugar de confort en donde estaba con su iglesia próspera. Tengo la duda, ¿será el Señor? Porque me envía al desierto y empezar de nuevo cuando hay una obra ya grande aquí. Esto no se parece al Señor. Pero aquí es clara la visión, hermanos. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Qué asombroso, hermanos. No sé qué sucedería con nosotros si viéramos un ángel aquí parado también. ¿Qué será más impactante, ver una resurrección de un muerto o a un ángel frente a ti? Tremendo, ¿no, hermanos? Como a la hora 9 del día, es decir, las 3 de la tarde, hermanos. Es la hora del sacrificio vespertino en el templo. Y si te das cuenta en el versículo 30, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa. Él sigue diciendo que está orando a esa hora. A la hora del sacrificio él está orando, hermanos. Él ve claramente a un ángel de Dios que entra en donde está él, hermanos. El ángel le llama por su nombre para darle a entender que Dios tenía en cuenta a Cornelio. ¿Alguno de ustedes ha experimentado cuando cree que alguien no lo conoce y la persona llega y te habla por tu nombre? Y le he dicho, ¿y por qué sabes mi nombre? Es lo que sucede, creo, aquí. El ángel le llama por su nombre para que sepa que en realidad Dios le tiene en cuenta, hermanos. Cornelio, el ángel le llamó por su nombre. En el versículo 4 dice, hermanos, que se le quedó viendo fijamente lleno de miedo. Pues claro, hermanos. ¿Quién no? ¿Qué es, Señor?
Probablemente él ya sabía que este tipo de adoración se daba en ese tiempo, hermanos. Él viene del politeísmo, donde se adoraba a diferentes dioses. Y él ve al ángel y no le da crédito y le pregunta al Señor: ¿qué es, Señor? ¿Qué es esto? No le dice al ángel: ¿quién eres? Dijo: de ahí vengo de adorar y dioses, no te quiero adorar a ti. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué ocurre, Señor, para que yo tenga esta visión? Y creo que la expresión de Cornelio está mostrando que es piadoso y temeroso de Dios y que quiere conocer la voluntad de Dios y tiene disposición de cumplirla. No huyó, se quedó ahí, quería comprobar que ese ángel era de parte de Dios. ¿Cuál fue el mensaje del ángel, hermanos? La porción B le dice el Señor a través del ángel: tus oraciones y tus limosnas, da la gloria a Dios, y dice, han subido para memoria delante de Dios. ¿Te das cuenta cómo no más trapos de inmundicia para los que temen a Dios y dan gloria a Él? No son obras que fueron tomadas, hermanos, para su salvación. Esto no dice el texto, porque estaría ofendiendo por completo el consejo que se da al resto de la Escritura. Sino que sus oraciones y sus limosnas eran con un corazón verdadero para Dios. Era honesta su manera de entregarse a Él. Imagínate que las cosas que hizo subieron, hermanos, como un incienso desde el altar en el templo a Dios, dando limosnas y orando. Fue agradable al Señor. Sabía que había honestidad en Cornelio. Esto nos asegura también a nosotros que cuando hacemos de corazón cada obra que hacemos en lo oculto, cada oración que levantamos al Señor para su gloria, cada acto de misericordia, de bondad, de generosidad, eso es agradable a Dios. El Señor dice, hermanos, que serán galardonados los suyos conforme a sus obras, no para salvación. Habla de los suyos. Y también en Hebreos 6:10, que es un texto para los que sirven al Señor con valentía, hermanos, y con disposición, dice que el Señor no es injusto como para no tomar en cuenta la obra que se ha hecho por los santos. Y fue lo mismo que sucedió aquí, hermanos. Como un pequeño niño sin saber si era o no era la manera correcta. Y él acompañaba sus oraciones con limosnas. No únicamente oraba, hermanos, y son dos cualidades que nosotros debemos perseguir: el ser oradores y ser misericordiosos y generosos. Porque algunos o son muy generosos, nunca oran; otros oran y no son generosos. Debemos de acompañar, hermanos, con las oraciones nuestras obras de misericordia. Y debemos de ser íntegros para que el Señor acepte estas ofrendas de manera favorable, hermanos. Es con sinceridad. Y por eso este hombre, se dice de él que era un hombre temeroso y piadoso, hermanos, porque oraba y daba limosnas. Y Cornelio, hermanos, fue un hombre bien visto delante de los ojos de Dios, y sus oraciones subieron como un recordatorio a Dios. Algunos dicen, hermanos, que lo más probable que la oración de Cornelio era: Señor, quiero hacer las cosas como son agradables a ti. Señor, quisiera yo conocerte bien, yo no quiero equivocarme. Señor, ¿por qué yo no fui judío de nacimiento? ¿Por qué yo tengo amor por ti, pero yo no soy tomado en cuenta? Señor, realmente yo deseo de ti. Señor, realmente yo quiero conocerte, yo quiero amarte. Y yo no dudo que sea eso, por la respuesta que se le dará. El versículo 5 y 6, hermanos, le dice, bueno, el 4, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Imagínate que el ángel está diciéndole a Cornelio: Cornelio, el Señor te ha aceptado en su familia y viene a salvarte. Y te diré cómo. Hermanos, si nosotros estamos en condiciones de tibieza, de desánimo, si estamos familiarizados a ser cristianos, si no encontramos gozo por la iglesia y la obra, hermanos, si estamos más enamorados del mundo que de Dios, postrémonos y con corazón sincero digamos a Dios: Señor, en realidad me he perdido y he comenzado a crear en mí un cristianismo falso y mentiroso. Señor, ayúdame. Probablemente no escucharemos a un ángel, pero sí escucharemos al predicador que te diga: eres acepto a Dios como el hijo pródigo.
Y de hecho eso es lo que sucede más adelante, hermanos, porque el ángel no le predica el evangelio a Cornelio. ¿Quién lo predica? O el predicador. Dice el versículo 5, envía y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y hay un dato muy interesante aquí, hermanos. Dice, el que tiene por sobrenombre Pedro, y este posa en casa de cierto Simón el curtidor. Cornelio en ese contexto diría, ¿qué? Va a venir un apóstol a visitarme, pero este apóstol está en la casa de un hombre inmundo como yo. Hay esperanza de inmediato para Cornelio. Es un curtidor. Cornelio no está completamente desentendido de lo que son los curtidores para los judíos. Él sabe, hermanos. Recuerda que tanto romanos como judíos se relacionaban casi como una familia dividida. Pero tenían muchas cosas en común ya para este tiempo, hermanos. Son dos cosas en extremo sorprendentes. Número uno, Cornelio teme a Dios, hermanos. Hace muchas limosnas y ora a Dios continuamente. Y sin embargo, se le va a ordenar abrazar la fe cristiana. ¿Por qué? Porque según lo que entendemos en el contexto, hermanos, él había creído ya a la promesa del Mesías. Y si había creído a la promesa del Mesías, tiene que creer ahora en el cumplimiento de tal promesa. No fue algo que le dio de inmediato. Cornelio, hermanos, comenzará a entender que el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya es condenado, ya ha sido condenado. Esto es precisamente lo que sucedió con los judíos que no creyeron, hermanos. Gran parte de ellos fueron condenados. Otra gran parte, según la Escritura, serán salvos por Cristo, por su gracia, por medio de la fe nada más, hermanos. Es interesante también saber, algunos preguntan, ¿entonces la oración de un pagano es escuchada y contestada por Dios? No, a menos de que este hombre haya sido un hombre elegido para salvación, que esté esperando en la promesa del Mesías. Por supuesto, hermanos, porque de hecho somos amados antes de haber nacido, predestinados, desde antes de la fundación del mundo, que es un tema que hoy no vamos a ver. Pero ¿por qué entonces Dios está escuchando sin Cristo a este hombre? Porque este hombre ya era de Cristo sin saberlo. Ahora tenía que saberlo. El Señor dice, tengo otras ovejas que no están en este redil. ¿Y qué dice, hermanos? Es necesario que vayan por ellas. Cornelio es una de esas ovejas, hermanos. Es un acto asombroso. Solo imagina que creen que la salvación solo es para los judíos. Imagina la mente de Pedro, pero también imagina la mente de Cornelio, la impotencia de decir, yo quiero y no puedo. Es la misma impotencia de una prostituta, de un cobrador de impuestos y de un leproso, hermanos. Literalmente Cornelio es como aquel leproso que sabía que no se podía acercar. O como aquella mujer que no era del pueblo de Israel, que el Señor le da de su misericordia también, que no era judía. Cornelio esperaba en la promesa y probablemente sus oraciones eran, Señor, ¿podré acaso yo añadirme a tu familia? Entonces, ¿por qué subieron las oraciones a Dios si no era un cristiano, hermanos? Porque ni las limosnas o las buenas obras, ni las oraciones pueden subir como un incienso a Dios, a menos de que estemos dispuestos a creer en Jesucristo. Sencillo. Toda persona que esté dispuesta a recibir el mensaje del Evangelio, a creer en Jesucristo, todos aquellos hombres que fueron piadosos sin Jesús en la tierra, esperaban en Él. Cornelio esperaba en Él, hermanos. Cornelio esperaba en Él. Dato importante también, recuerda que ni la obra de misericordia ni las oraciones lo hicieron salvo, sino solo el Evangelio le salvaría, hermanos. Dice Efesios capítulo 2, recuerdan, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el problema entonces? Que la luz viene al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Si alguien no está dispuesto a creer en Jesucristo, será condenado, hermanos. La misma Escritura lo condena. Y Cornelio tiene ahí para confirmar ante él un ángel. Y le está hablando, hermanos. Él estaba temeroso. Solo piensa en esto. ¿Qué oficio tenía Cornelio?
¿Y qué era un centurión? Un soldado. ¿Crees que había peleado en batallas? ¿Tú conoces batallas más tremendas de las que ha habido en la historia? Más que las modernas, que son un tanto cobardes, hermanos. Pero ¿recuerdas esas batallas? ¿Qué tipo de batallas eran? ¿Cómo se enfrentaban corriendo, hermanos? Y se enfrentaban ¡pum! De frente. Estos hombres centuriones no únicamente eran acomodados por influencias que pudieran tener de alguien, sino se ganaban los puestos por su buen comportamiento y por luchar en el frente de batalla. Y él se atemoriza delante de un ángel. Hermanos, sabemos que los ángeles no son los angelitos que dibujamos con carita de niño y manitas inofensivas, sino son seres ultrapotentes. Y creo que en sobremanera Cornelio está con temor por eso, hermanos. Y algo interesante vamos a ver aquí, hermanos. Él, que había creído en la promesa del Mesías, ahora se le exige creer en el cumplimiento de esta promesa, hermanos. Y Cornelio tiene ante él un ángel que le viene a hablar de esto, para inaugurar esto, hermanos. Sin embargo, si te das cuenta, no recibe del ángel el evangelio de Jesucristo, sino lo va a recibir en voz de un hombre. Hay un comentarista de apellido Lenski que dice, conforme a este texto: ángeles pueden conectar hombres con los predicadores puestos por Dios, pero a los ángeles nunca se les permite hacer más. Amén. Hermanos, qué honor de el apóstol Pedro al predicar lo que al ángel no se le permite predicar. ¿Te has dado cuenta? Qué honor para nosotros, hermanos. Dice la Escritura con respecto a los ángeles, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? No solo eso, sino que ellos obedecen, hermanos. El Salmo 103:20 dice, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutas su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Pon atención, el privilegio que Pedro tiene y que nosotros tenemos, comparado con el privilegio que no se le da a los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Y de qué manera ellos se conducen, hermanos, en su existencia? Dicen que ellos obedecen la voz de su palabra. Dice también este salmo que están en la presencia de Dios, hermanos. Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. ¿Y qué dice después? Que estoy en la presencia de Dios. Si te das cuenta, Gabriel también anunció al Señor Jesús, pero no anunció el mensaje del Señor Jesús como tal. Qué honor de Pedro, pero qué honor también para nosotros, hermanos, poder hacer lo que los ángeles no les es permitido hacer. Qué honor, hermanos, para nosotros que se nos ha dado misericordia y gracia que a los ángeles caídos no se les dio. Qué honor, hermanos, que nosotros no nos postramos delante de su presencia porque nos duele a lo mejor el cuerpo, porque nos da vergüenza o por cualquier cosa, pero los ángeles sí se tapan sus ojos y sus pies. Que no hay confianza en ellos para con Dios y tenerlo como amigo, porque a nosotros ya no se nos llama esclavos o siervos, sino ahora amigos, porque las verdades han sido reveladas a nosotros. ¡Qué privilegio! Hermanos, imaginen que cada uno de nosotros tomáramos el cristianismo como un privilegio inmerecido. ¿Qué privilegio tengo yo cuando los ángeles no? ¿Qué privilegio tengo yo, Señor, de poder imponer mis manos en una persona que está abatida y recordarle que el Señor ha hecho cosas grandes y que el sufrimiento del tiempo presente no se compara a lo venidero? Qué bendición poder ir con los encarcelados, con los hospitalizados, con los que están enlutados, hermanos, y anunciarles del glorioso evangelio que han olvidado por su aflicción. Qué bendición, hermanos, que nosotros podemos llegar aquí a un lugar de reunión y adorar al Señor con manos abiertas y cantando a toda voz. Qué bendición, hermanos, ser paganos rescatados por la gracia del Señor. Son muchos de los motivos que tenemos que escudriñar en la palabra para no sentirnos como merecedores, hermanos. Y para desvivirnos al momento de la alabanza, de la oración, de la lectura, de las actividades que el Señor nos permite inmerecidamente tener.
Los ángeles no tienen el privilegio de compartir el evangelio como nosotros, hermanos. Ningún ángel será allá mencionado como alguien que llevó a salvación a los perdidos en Cristo. Porque la Escritura no dice que los ángeles serán como luminarias por la eternidad. Pero la Escritura sí dice que los que enseñan la justicia y la verdad, los predicadores brillarán como luminarias en la eternidad. Es increíble, hermanos. Pedro, hermanos, es llevado a un fiel ministro de Dios, a una persona que desea oír el evangelio, y esta obra debería ser digna de un ángel. Pero no, hermanos, se dio a nosotros. A nosotros se dio ese privilegio. Gloria a Dios. Tú debes de participar de ese privilegio que los ángeles no tienen, hermano. Y en el versículo 7 y 8 vemos una respuesta que hemos estado estudiando, que el tema del sermón tiene mucho que ver. La obediencia, hermanos, la obediencia inmediata de Cornelio en este mensaje. Versículos 7 y 8 dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, Cornelio llamó a 2 de sus criados de inmediato. No esperó, hermanos. No tuvo que ser sermoneado y sermoneado y sermoneado y sermoneado. Tan golpeado que obedece. Ya voy a obedecer. Él de inmediato. Imagínense, hermanos, una iglesia obediente de manera personal. Cada uno cumpliendo a su llamado como creyente. Cada uno cumpliendo a la obra de misericordia, a su generosidad, a sus oraciones de intercesión, a su perseverancia en el servicio. Cada uno, hermanos. Probablemente nos podríamos dedicar solamente a enseñar puro Cristo, sin más doctrina que tenga que edificar a la iglesia. Ya estaría edificada en él. Puro Cristo, imagínate, hermano. Gozarnos como los ángeles solo en la presencia de Cristo, solo enseñar atributos de Dios, porque doctrinalmente hablando y en práctica la iglesia está caminando. ¡Qué belleza, hermanos! Podríamos comenzar a orar por eso. Cornelio obedeció de inmediato. Él no dijo: ya por gracia se me ha anunciado, ya vendrá Pedro, ya me quedaré aquí, no tengo nada que hacer, Cristo lo hizo todo. No, hermanos, él de inmediato dijo a los suyos que fueran a Jope. Se dio prisa sin tardar nada, hermanos, a cumplir la orden. Creemos que por la hora Cornelio también tenía hambre, hermanos, porque Pedro tenía hambre. Era la hora de la comida. Hermanos, en todo asunto celestial se juega el provecho de las almas. ¿Sabes qué es el mensaje de Dios para nosotros? No perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Todo lo que no es relacionado con la extensión del reino es perder tiempo. ¿Lo creen conmigo o no? Todo lo que no es relacionado con la extensión del reino es perder tiempo. Y sé que por esto quien escuche por ahí me dirá que soy muy radical y a lo mejor fanático. Pero yo creo que Cristo vale, no podría decir todo, no tiene precio. Y vale la pena aún morir a causa de Cristo, hermanos. El mismo Señor dice que no se compara lo que yo pueda perder en esta tierra, aún incluyendo familia, escucha, comparado con lo que yo voy a ganar en Él cuando Él se manifieste. Y no dice únicamente un cambio de una cosa por otra, dice 100 veces más. 100 veces más lo que yo pierda aquí para esto. Así que, como el apóstol Pablo, todos deberíamos de orar para decir: tengo considerado todo como basura, ¿a fin de qué, hermanos? A Cristo. Solamente. ¿Cómo que ganar a Cristo? Cristo no se gana de estar saturado de Cristo. No me importa nada ni nadie, porque todo lo que tenga por encima de la estima que debo a Cristo es un ídolo. Y tarde o temprano el Señor lo quitará. No es conveniente perder tiempo, hermanos. Por eso Cornelio de inmediato, versículo 7, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que servían constantemente. Solo pide a Dios que puedas imaginar esta escena. El ángel se aparece, no es cualquier cosa. Cornelio está temblando y él no sabe qué hacer. ¿A quién mando? ¿Quién irá? ¿Quién será fiel? ¿Quién guardará? Envía a 2 siervos y a un devoto, hombre suyo, hermanos. El centurión
tenía soldados devotos. Era un centurión devoto, hermanos. Siempre que haya en una congregación un hombre devoto, siempre habrá otros hombres devotos. Es un hombre devoto nada más. A veces somos más fieles a nosotros mismos que al Señor, desgraciadamente. La devoción, hermanos, puede entrar muy hondo en las personas quienes están aprendiendo de alguien que va muy hondo también en la devoción. Cuando nosotros nos tomamos en serio el cristianismo, no únicamente, hermanos, la relación con Dios, porque en este caso hay algo que tenemos que tocar el tema. Hay muchos que pueden tener una buena relación con Dios. Este hombre tiene una buena relación con Dios, amén. Cornelio dice que tiene una buena relación con Dios, es un hombre de limosnas y de oración, pero ¿le faltaba qué? Cristo. Puedes tener una buena relación con Dios, pero puede que no tengas una buena relación con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ojo, hermanos, puede haber una relación con Dios, gente de limosna, gente de oración, gente de cantar en casa, pero probablemente no con Cristo. Y aquí el asunto no es solo Dios, como muchos han dicho. Yo ya conocí a Dios antes de ser cristiano. ¡Ay, sí! Pero no hubiese sido salvo si no hubieras conocido a Cristo. Y muchos se quedan ahí, tienen buena relación con Dios, pero no con Cristo. ¿Y cómo me relaciono con Cristo, mi amada familia? ¿Cómo? Por medio de la iglesia. Porque al Señor le plació darlo por cabeza de la iglesia, hermanos. Y es ahí en donde somos probados, en donde somos puestos a fuego, en donde ayudamos, donde nos ayudan, donde perseveramos, donde somos conocidos, donde servimos, donde todo, hermanos, donde todo. Así que tú no te quedes como Cornelio sin haber recibido la visita de Pedro. Manda por Pedro rápido para poderte relacionar con ¿quién? Con Cristo, hermanos. Versículo 8 dice que envió a Jope después de haberles contado todo. Vino un ángel, ¿y qué creen, amados? Nosotros que estamos esperando al Mesías y que creíamos que no, porque no éramos judíos, ahora este ángel está enviando un apóstol que venga a mí. Pero fíjate con qué seriedad se toma la visita del apóstol más adelante. Hermano, dice que no solo le dijo el lugar en el que deben de encontrar a Pedro, sino que también les dio el motivo por qué se le enviaba. Entonces, si son hombres piadosos por el testimonio de Cornelio, imagínate el gozo de ir a hablarle a un apóstol que ellos creían que solamente serviría a los judíos y no a ellos. Hermanos, Cornelio recibió del cielo la orden de llamar a Pedro. Pero hay una pregunta ahí que está en la mente de ellos probablemente, por sentirse menos. ¿Pedro el apóstol vendrá a la casa de Cornelio siendo que este es un pagano que no es circuncidado? Probablemente los siervos, aunque temerosos, dudaban. Es la duda que a nosotros nos golpea como iglesia cuando escuchamos mensaje de un predicador. ¿Será? ¿No será? ¿Estará en lo correcto? ¿Será fiel a lo que predica? ¿Será cierto que eso el Señor demanda de mí? Es normal la duda, hermanos. De hecho, lo que no es normal es no dudar. Pero la duda, dice la Biblia, que es satánica. Cuando sea sí, que sea. Cuando sea no, todo lo demás proviene del diablo. Es un difícil caso de conciencia para el apóstol, para Cornelio, para sus siervos. Y también para el apóstol, hermanos, menciono porque en él no había estado ya en su mente esta idea de poder llevar salvación a los judíos. Imagínate él diciendo: Señor, ¿me estaré equivocando? ¿Estaré anunciándole tu nombre a aquellos que tú no has elegido? ¿Será que tú quieres eso, hermano? Son hombres. Nunca olvides, hermano, quiénes son los apóstoles. Lo que pasaban ellos en su mente. No son superhombres, hermanos, son hombres comunes. Pedro es un fanático judío que está siendo transformado, hermanos, ahora al cristianismo. Por eso nosotros no confiamos en aquellos que se dicen ser judíos mesiánicos. Porque todo hombre convertido a Cristo deja de ser católico romano, deja de ser mormón, deja de ser de la luz del mundo y deja de ser judío de religión también. Para ser puro ¿de quién? De Cristo.
Y tiene esa lucha, Pedro, estoy seguro de eso, hermanos. Porque sigue siendo él pulido, sigue siendo progresiva su santificación, aunque está lleno de poder de Cristo en él, tiene dones extraordinarios. Pero para vencer esta dificultad, hermanos, ¿por qué me atrevo a decir todo esto? Porque si te das cuenta, hay otra visión. Fue para Cornelio y por la debilidad de Pedro se le da otra visión. ¿Para qué? Para prepararlo y poder recibir el comunicado de Cornelio, hermanos. Es un romano, puede entenderle una trampa. Están matando cristianos y ver hombres de un centurión para decir, ven a mi casa. Es como si a ti te llega una carta o unos hombres llegan y te dicen, ven, este hombre que es un sicario, narcotraficante, te quiere invitar a comer a su casa. Que vayas a predicarle. Nos ha pasado a algunos de nosotros que predicamos, que nos invitan a predicar a algún lugar y pensamos que nos van a envenenar o hacer algo, hermanos. ¿No, hermano Carlos? Nos ha pasado, porque hay duda en nosotros. Pero el Señor le confirmó en su misericordia a Pedro, hermanos. Cristo les ordenó a sus discípulos predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos de todas las naciones. Pero Pedro aún no podía entender esto, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que le fue revelada la visión, aunque fue también un tanto turbia para él. ¿Cuáles son las circunstancias de la visión, hermanos? Él la tiene mientras hombres son enviados por Cornelio, se acercaban a él. No fue al mismo tiempo, hermanos. Los hombres se iban acercando a la ciudad. Pedro no sabía absolutamente nada de este viaje y los que venían de parte de Cornelio tampoco sabían nada de la oración ni de la visión de Pedro. Son perfectos desconocidos, hermanos. Pero el que los conocía y el que tenía todo escrito estaba preparando las cosas para la entrevista, mis amados hermanos. Así es como Dios pone en la mente de sus ministros, sean evangelistas, predicadores, pastores, hermanos, cosas de las que no habían pensado y las pone justamente en el momento en el que tienen la oportunidad para hacer uso de ellas. Por eso es que de pronto llegamos a algún lugar y el Señor nos asombra haciendo cosas increíbles. No sabemos ni qué va a suceder, nos arriesgamos a ir. A veces no es grato estar en algunos lugares en donde podemos poner en riesgo aparentemente a nuestra familia. No nos es grato escuchar que podríamos llegar a morir por predicar el evangelio. Pero no nos vamos a poner a cuidar algo que no es nuestro. Ni tampoco podremos evitar lo que ya está escrito por el Señor. Pero en esos lugares en donde las cosas no parecen lógicas, es donde el Señor muestra su gloria, hermanos. Es donde el Señor muestra. Por eso dice el autor de Hebreos, creo es Pablo, dice el capítulo 13, versículo 21, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, escucha, lo que es agradable delante de Él, mediante solo Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Él haga su voluntad en mí. Para dejar, hermanos, de mencionar todos nuestros tesoros como bendiciones de Dios, cuando en realidad a veces son maldiciones que Dios permite para que nosotros nos confundamos. Hay una advertencia en la Escritura que dice, por cuanto no abrazaron el amor de la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Wow, hermanos. Porque cuanto no abrazas la verdad, aunque ésta te lastime, porque la verdad es una espada y pica, golpea, lastima, no me gusta. Hermano, hermana, cuando Dios nos habla desde las predicaciones, abrazas. Es como si nos hiciéramos, como decían los japoneses, un harakiri. Oh Señor, mátame para que vivas tú, Cristo, en mí. Por cuanto no queremos eso y desviamos el golpe, no queremos ser muertos, hermanos, en nuestro yo, Dios envía un poder engañoso. Por eso la oración del hermano es así: haznos aptos en toda buena obra para hacer tu voluntad, para que tú obres en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Lo que es agradable delante de Él, no lo que es agradable a mis ojos. Si tú y yo fuéramos Pedro y nos dicen que fuéramos con un guardia, hermanos, Pedro acaba de salir de la incubadora y una tras otro, Pedro acaba de ver un milagro terrible, increíble, de un hombre, y ahora ve el milagro de una mujer que es resucitada. Pedro está tranquilo y dice, este ministerio sí me está gustando. Milagros y resurrecciones. Y de pronto Pedro ve a la casa de este centurión
A veces Dios nos pondrá pruebas así, hermanos. Y nosotros no podemos medir. No, esto sabe amargo, esto no me gusta. Esto tiene cara como que me va a ir mal, no me gusta. Hermanos, no juguemos a ser Dios, porque el Señor nos tratará duramente, hermanos. Nos tratará con dureza. Hermanos, ¿cómo tiene la visión? Dicen los versículos que estamos estudiando, el 9, porción B, que la tuvo cuando subió a la azotea para orar. Otra vez vemos que los hombres piadosos oran, hermanos. Oran conforme a su voluntad. Cambiemos nuestra oración. Cambiemos nuestra oración de mí para su gloria. Cerca de la hora sexta, hermanos, es decir, al mediodía, 2 hombres piadosos orando. Así que Pedro no oraba solo por la mañana y por la tarde, a las horas de los sacrificios, sino oraba también al mediodía, hermanos. Esto me recuerda mucho a alguien. ¿Se acuerdan a alguien que oraba así y no le importaban las circunstancias? Daniel, hermanos. Daniel oraba de esa forma. ¿Y cómo oraba? Llega algunos hombres a los oídos del rey en Daniel 6, 10 y 13. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, hermanos, y abiertas las ventanas, diciendo, aquí estoy orando. Dábase a Jerusalén, no me avergüenzo de la oración. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Algunos dirían hoy, no ores porque puedes ofender, hay que respetar. No ores aquí, amor, esposo, no ores porque hay mucha gente que son católicos romanos y te escuchan orar, van a saber que somos cristianos. Aunque no lo creas, alguien algún día llegó y me dijo, fíjese pastor que me sentí mal porque no oramos. ¿Por qué no oramos? Pues nos dio vergüenza, quisimos respetar a todos. No, hermanos, no podemos avergonzarnos del evangelio de Cristo, ni de la oración, ni decir quiénes somos, lo que valemos. Cuando tú tienes algo que cuesta mucho antes de que fueras cristiano, querías que todos supieran que lo tenías. Cuando eres niño y te compran un juguete nuevo, unos zapatos nuevos, quieres que todos lo vean. ¿Cuánto más debemos nosotros exponer a Cristo, hermanos? ¿Qué piensas, hermano, aquí en confianza, acerca de pasar largo tiempo de oración? ¿Qué piensas tú si estos imperativos de orar fueran expuestos desde el púlpito a manera de imperativo? Que en ocasiones cuando manifestamos los imperativos y los enseñamos con firmeza, se nos toma como legalistas. Es que legalista, está exigiendo. Pero, ¿qué tal si son imperativos? Entonces, ¿el Señor era un legalista o qué, hermanos? ¿O los apóstoles eran legalistas? No. Es que el recordar imperativos y el obedecerlos no quiere decir que seamos legalistas o que recibamos un mensaje legalista. No. Legalista no tiene que ver con eso, hermanos. Pero el cristianismo sí tiene que ver con la obediencia, como decía en el tema del sermón. ¿Qué tú piensas de hombres que oran mañana, tarde y noche? ¿Qué horas de hombres qué piensas de hombres que oran durante todo el día? Que no los ves orando, pero en su mente están orando. Oh, Señor, por favor, abre esto, Señor, ayuda a los hermanos, haz el otro. ¿Qué piensas de eso? ¿Acaso le decimos al Señor no porque tengo cosas que hacer? ¿O le decimos como al amigo o a la vecina, ahorita no vengas porque tengo que hacer la comida? ¿Ahorita no me hables porque tengo que ir a recibir a mis hijos? ¿Ahorita no puedo porque voy a estudiar en la computadora? ¿Qué le decimos al Señor en cuanto a la orden de orar, hermanos? ¿Qué tanto oras con tu Señor? ¿Qué tanto necesitas de platicar? ¿Qué tanto hablas tú con una persona que estimas? En tu trabajo, en tu familia, en tu casa. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto hablas con Él? ¿Qué tanto hablamos con Dios? Estos 2 hombres han recibido fuertemente el ministerio, hermanos, porque están en oración. Y no porque reciben, sino que ellos reciben ese llamado que Dios tenía para ellos porque están en ese sentir de la oración. Están abiertos, hermanos. Y viene esa visión después de orar a Pedro, hermanos. Creo fielmente que cuando nosotros elevamos nuestro corazón a Dios, es una excelente preparación para recibir instrucciones de su gracia.
Cuando elevamos nuestro corazón, a pesar de cualquier cosa, a pesar de que a Daniel lo estaban persiguiendo, lo odiaban, a pesar de que ellos tenían hambre, a pesar de que era un centurión y tenía siervos, a pesar de tu coraje, de tu tiempo, de que ya se te acabó, entonces hazlo como lo hacía, creo, Lutero era, que decía que se pasaba las primeras 4 horas del día orando y decía, tengo mi día tan ocupado que voy a pasar las primeras 4 horas del día orando. ¿Qué tanto, hermanos, creemos en el poder de la oración? ¿Y qué tanto hablamos con Dios? ¿Y qué es lo que le hablamos al Señor? ¿Seremos aquellos que únicamente le llevan quejas? ¿Seremos aquellos que buscan, como decía un hermano, solamente problemas para las soluciones? ¿O somos aquellos que no les importan las circunstancias y solo buscan darle gracias al Señor y levantar ruegos conforme a su voluntad? No quítame de la prueba, sino hazme fuerte en la prueba. Ayúdanos, Señor, bendito a ser como Cristo. Vemos en el versículo 10, hermanos, que el hambre tiene un contexto muy apropiado, porque Dios ahí, a través del hambre de Pedro, quería insertar la visión de los animales. Creo que lo que vemos aquí que sucede es que se le quita el hambre al pobre judío ortodoxo, cuando le manifiesta el Señor en visión un cerdo. No, dice, Señor, yo tenía hambre y me la has quitado. Es como querer comer y ver un perro atropellado. Pero también hay algo importante aquí, hermanos. ¿Recuerdan a Jesús en el desierto? El hambre de Jesús le sirvió a Satanás para tentarlo y convertir las piedras en pan. Al parecer en el versículo 10 se nos dice, hermanos, que Pedro tenía hambre y la manifestó. Porque dice que le preparaban algo y en ese momento le sobrevino un éxtasis. Esta palabra éxtasis algunos la confunden, pero es importante definirla con un diccionario secular, no hay problema. Dice, hermanos, estado de la persona que siente un placer o una admiración o una alegría tan intensa que no puede pensar ni sentir nada más. Y es lo que le vino a él. Tiene relación con el cielo abierto, hermanos. Literalmente podemos decir que Esteban estuvo también bajo éxtasis cuando él soportó la muerte por ver los cielos abiertos. ¡Wow, hermanos! Hay una porción de unos audios que les enviaron los hermanos en donde el predicador dice, yo solo pedía que él abriera de arriba del púlpito el cielo y que él obrara. Que pudiéramos ver, hermanos, lo que Él ya abrió con nuestros ojos. Ángeles bajando y subiendo a la presencia de Dios, hermanos. Y que abandonáramos una vez por todos la frialdad y la intimidad, hermanos. Y la vergüenza y la idolatría y el amor por lo temporal. Y que todos fuéramos avivados en realidad en cuanto a aborrecer el pecado, manifestarlo en arrepentimiento por confesión y vivir para su gloria, hermanos. Imagina pedir juntos, hermanos, hasta que Dios responda. ¿Tú crees que Dios responda a corazones sinceros que desean adorarlo con toda su vida, hermanos? Y que oremos todos, hermanos. Comenzaremos, de hecho, teníamos en plan comenzar una reunión de oración aquí de madrugada. La vamos a hacer. No importa lo que esto implique. Pero también podremos hacerlo a lo mejor a través de un grupo, para que todos en realidad nos postremos y le pidamos al Señor, a Cristo. ¿Sabes qué es un avivamiento verdadero? Es Cristo gobernando las vidas de la iglesia. No permite Él que haya un pecado sin confesión. No permite murmuraciones, celos, ira, divisiones, porque Cristo gobierna sobre todo. Cuando nos alejamos del mundo, hermanos, y recibimos las instrucciones celestiales, cuando nos apartamos del pecado, nos acercamos más al cielo, hermanos. Cuando nos apartamos de lo que es del mundo, sería la falsedad, la hipocresía o cualquier otra cosa. Simplemente no hacer la voluntad de Dios. Estamos igual en el mundo, porque el mundo no obedece a Dios, hermanos. Porque en ocasiones nos imaginamos que estar en el mundo es estar en borracheras. Hermano, el alcohólico anónimo, el narcótico anónimo, los psicóticos anónimos también hacen cambios en su vida hablando de su moralidad. Pero esto habla de otras cosas celestiales y poderosas. De no amar al mundo es no obedecer la voz de un príncipe. Tiene autoridad el diablo. Y obedecer al Señor. Por eso Santiago dice almas adúlteras. ¿Sabes por qué les llama almas adúlteras? ¿A quién le está llamando? ¿A los paganos?
A los creyentes. ¿Y por qué adúltera? Porque somos la novia de Cristo, hermanos. Y vamos con otro hombre. Escucha esto, Pastor Raúl les envié una predicación a todos de él el domingo pasado, hablando de la división que no está en la iglesia, empieza en el hogar, por lo que hablamos, por lo que vemos, por lo que nuestros hijos escuchan, por lo que criticamos de los predicadores, de los hermanos, etcétera. Ahí empieza la división, ¿no? Pero esta parte de almas adúlteras no habla de que seamos adúlteros de muchos, sino habla de adulterio con una sola persona. ¿Sabes quién es? Satanás. Si sabes que no hay un término medio, por eso Juan es tan severo y a algunos de ustedes les molesta cuando podemos decir son hijos del diablo y voltean y dicen, ay pastor, tampoco, no sea tan agresivo. La Biblia dice que o hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Y por qué dice que son hijos del diablo? Porque hacer la voluntad de su padre desean. Por eso el Señor dice, almas adúlteras, ¿no sabes que el ser amigo del mundo es enemistad contra Dios? Esto no es legalismo de Santiago, hermanos. Santiago está bajo la poderosa gracia de Dios. Santiago cree en la resurrección y está, yo pienso que dolido porque durante mucho tiempo no reconoció a Cristo. Y él está enseñando de una manera muy íntegra y verdadera, abriendo los ojos. Mis amados, si ustedes en realidad se sintieran la esposa de Cristo, no estarían adulterando. Mi hermana, si tú fueras fiel a tu esposo, estuvieras enamorado de él, no adulterarías. Hermano, si tú estuvieras enamorado de tu esposa, sea como sea que esté marcada o no, tú no adulterarías. Lo mismo dice Santiago, mis amados, si ustedes amaran al Señor, no necesitarían adulterar. Y fíjate qué grave es esto. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es para la iglesia, hermanos. Por eso cuanto más nos alejamos del mundo, hermanos, tanto más nos acercamos al cielo. Pero por supuesto que el costo es altísimo. Por eso no todos se entregan al Señor por completo. Porque el costo es altísimo. Es altísimo, hermanos. Es altísimo para hermanos dejar sus empleos e irse a otro país o aún servir en tu ciudad. Es altísimo. Jamás esperen los que quieran servir que van a entregarse a servir y las cosas van a ir mejor. No. De hecho, esperemos que aquellos que se entreguen en la iglesia universal padezcan como Jesús. Es altísimo. El apóstol Juan dice en 1 Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quién podríamos decir que es el amor del Padre? Díganme. Cristo no está en él. 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, escucha, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa, mis amados hermanos, todo lo que perseguimos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, imaginen mis amados hermanos, todos, todo lo que inviertes tú en tu día, ¿para qué lo inviertes? ¿Para qué lo haces? ¿Con qué propósito lo haces? Ok, te mueres hoy, ¿qué te vas a llevar de ahí? ¿Y de qué sirvió? No está relacionado con la pereza y con la falta de práctica de trabajar y eso, hermanos. No voy a ese nivel, sino voy a lo interno. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que no hago? Si nos apartamos de eso, hermanos, de los deseos y confiamos que si buscamos el reino y su justicia, lo demás es añadido, hermanos, tenemos una comunión tan preciosa con el Señor que todo lo que pedimos será hecho, porque lo que pediremos no será conforme a mi vanidad, sino será conforme a la voluntad de Cristo. Y es por eso que Pedro está ahí. Señor, no me quites persecución. ¿Oraba eso Pedro, creen? Señor, por favor, dame, Señor, un aumento en mi apostolado, que las iglesias están ya reuniendo dinero para darme, ¿sí? Señor, no me quiero enfermar. ¿Crees que era eso, hermano? No es malo, ¿verdad? Pedir eso, claro que no. Pero sabiendo el valor que tiene la iglesia y lo que significa ser de Cristo, hermanos, si nos sacudiéramos el polvo hoy y dijéramos, ¿qué significa que estoy sentado aquí? ¿Por qué estoy sentado aquí? ¿Quién vino a derramar su sangre por mí? ¿Cuánto vale el cristianismo? ¿Por quién vendrá Cristo cuando Él aparezca en gloria? ¿Qué significa que fui comprado por su sangre? Hermanos, no podríamos vivir de manera indiferente y soportaríamos cualquier cosa a causa de Cristo. Y no solo mencionaríamos, ni nos molestaría una exhortación a perseverar en unidad. Y veríamos el cielo abierto, hermanos. Imagínense tomar tan en serio esto
como Pedro, que tú oraras desde casa, desde el sábado en la mañana, orando por el predicador. Señor, aniquílalo a él, su carne, que en serio tú hables, Espíritu Santo, a través de un hombre imperfecto, Señor, como es el pastor o los hermanos. Señor, prepara el corazón de mis hijos, sus ojos, Señor. Prepárame a mí, Señor. No permitas que me esté dormitando. No permitas que me distraiga. No permitas que vea mi reloj. No permitas que en mi mente esté esperando que sea 1 hora y espero que el hermano no tarde más. Señor, lléname de ti. Satúrame de Cristo. Quiero a Cristo y nada más, Señor. Porque no puede ser posible que crea en ti y no lo manifieste locamente delante de los ojos del mundo. O estoy exagerando, hermanos, no sé, tal vez sí. Pero se trata de Cristo, hermanos. Por eso Pedro está pidiendo conforme a su voluntad, oliendo sangre, persecución y hambre. Está dependiendo de alguien, hermanos. Él es un misionero que llegó a la casa de alguien. Tal vez Pedro no sabe cómo pedir de comer y está sufriendo ya hambre, persecución, temor. Hermanos, la historia dice que Pedro tenía esposa, dejó a la esposa. Y los tiempos, hermanos, no cambian para el cristiano. No cambian, el cristiano cambia. Y en el versículo 11, hermanos, dice que vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado en las 4 puntas era bajado de la tierra. Creo que a diferencia de Cornelio, él no tenía que tener clara la visión, porque él ya había experimentado a Cristo, hermanos. Había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, sin discriminación, especialmente de los que eran inmundos, según la ley judía, hermanos, como se ve por el contexto que leíamos en Deuteronomio. Pero nota algo, que en el lienzo no hay peces, porque ellos no eran de clase inmunda, particularmente. Pero todos esos animales, hermanos, estaban diciéndole a Pedro algo. Y no tiene que ver con la comida. Algunos han dicho, oye, ¿podemos comer puerco nosotros? Porque Cristo dijo que ya no es. Sí, hermanos, es cierto, en Cristo se ha sido cumplida la ley y podemos comer de lo que sea, con moderación y con cuidado. No estamos bajo la ley en ese sentido. Sabemos que el Señor lo ha cumplido. Si quieres comer, comes. Si no quieres comer puerco, no comas. Eso no tiene ningún problema y no seamos tropiezo para los demás. Pero lo que quiere decir aquí, hermanos, es el simbolismo de las distintas clases de personas humanas, especialmente del mundo de los gentiles, porque no presentó animales permitidos por la ley, sino presenta animales que no eran permitidos por la ley. Está hablando, hermanos, del mundo gentil, los paganos, los que son ajenos a las promesas del pacto de Dios. Eso es asombroso, porque está mostrando a Cristo, hermanos. Apocalipsis 5:9 dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y agrega, de todo linaje y pueblo y nación. Amén. Mexicanos, hermanos, africanos, italianos, asiáticos, de todos, mis amados hermanos, absolutamente todos. Y en ocasiones lo vemos normal, pero ¿sabes qué tan serio es este asunto? Como Pedro viendo un puerco, escuchando, cómetelo. ¿Qué? Señor, jamás me comería un cerdo. Nosotros deberíamos decir, Señor, ¿salvo yo? Si la salvación era para los judíos, y yo vivo en México, yo adoraba cabezas de piedra, Señor, o a palos, o a yesos, Señor, o a estrellas, o al sol, y ahora dices que yo puedo ser salvo. Es lo mismo que Pedro pensaba acerca de comerse un puerco. Por eso damos alabanza al Señor, hermanos, porque es digno, salvó a todos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El cristianismo verdadero no únicamente es el que se manifiesta con una actitud bonachona, hermanos, sino una actitud de entrega. ¿Cómo es posible que yo pueda comerme un cerdo, Señor? ¿Cómo es posible que yo pueda ser tuyo y vivir por la eternidad? Señor, ¿hay algo que quieres que haga? Señor, ¿qué hago por ti? Señor, ¿cómo quieres que invierta mi tiempo, mis recursos, mi salud, mi sabiduría? ¿Qué quieres de mí?
y no parcialmente, hermanos, porque es algo asombroso. Por eso fue al extremo de la comida, hermanos. Todos estos animales simbolizaban para Pedro desobediencia e inmundicia. Pero estaba hablando acerca de la salvación, hermanos, conforme a la promesa del pacto de Dios, de salvar a toda lengua y nación, hermanos. Y por eso le viene una voz del cielo y le dice: levántate, Pedro, y mata y come. ¿Qué, Señor? Es una locura, yo no puedo. La orden no puede ser más sorprendente para un judío que observaba la ley con detenimiento, hermanos. Y la salvación de Cristo a nosotros no puede ser tomada a la ligera de medio tiempo. No, hermanos. Esto no se trata de una regla que se quiere imponer, es algo natural, es algo normal. No podríamos estar más agradecidos con un hombre que le dio un riñón a un hijo que con el Dios supremo que ha dado a su hijo por pecadores. Es absurdo, hermano. Probablemente al hombre lo visitarías cada fin de semana, llevarías galletas y cositas a su casa. ¿Qué al Señor? ¿Qué a Dios? ¿Qué podrá, hermanos, separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué podrá robar más mi mente si lo temporal es nada y lo eterno es eterno, hermanos? ¿Qué podrá haber más importante que Jesús? Nada, hermanos. Y más sabiendo que no era para nosotros la salvación conforme a la visión judía, hermanos. Repugnante un gentil para ellos. Imposible sacrificar animales, hermanos, de la forma llamada kosher. Es el tipo de cocina para los judíos, hermanos, que cumple con los requisitos de ellos en cuanto a pureza. Y también para él era imposible que gente como yo fuera salvada, hermanos. Por eso la respuesta de Pedro no se esperó, aunque el hambre estaba fuerte. Dice la Biblia que tenía hambre. Las leyes divinas llegaron a Pedro, hermanos, y le contestó al Señor: pero yo no, Señor, de ningún modo. Imagina eso, de ningún modo, Señor, porque no he comido jamás ninguna cosa común o inmunda. Porque su conciencia le estaba dando testimonio que nunca había dado gusto él por el apetito a comer alimento prohibido por la ley, aunque era un pescador, hermanos, que aparentemente no era tan ortodoxo, era un judío. Y él jamás había hecho eso y se atrevió a decirle al Señor: no, Señor, de ninguna manera. Pero la voz vuelve a hablarle. En la misericordia de Dios no le cayó un rayo y lo destruyó por desobediente. Cristo ya había padecido el rayo por él. Y le habla y le dice, versículo 15: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. Es decir, no lo llames inmundo. Hermanos, tenemos que estar agradecidos de este gran favor de Dios. No solo porque podemos comer carne ahora, hermanos, sino porque ahora podemos tener el consejo de Dios en su totalidad. Porque podemos ser usados por Él. Porque literalmente, hermanos, todos los que predican el Evangelio con fidelidad verán fruto, el fruto de la aflicción de Cristo. Porque es realidad, hermanos. Y así lo hizo el Señor. Y aún en nuestra rebeldía, hoy nuevamente lo repites. ¿Te das cuenta? El versículo 16 dice que 3 veces. Y cuando habla de esas cifras como de cierto os digo, que repite, hermanos, el Señor nos dice que Él suele repetir sus instrucciones a fin de que se nos graben en la memoria y respondamos. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. ¿Se acuerdan, hermanos, de la discusión del Señor Jesús con los fariseos? Ya había hablado acerca de esto. Y dijo, lo que entra en el cuerpo no tiene importancia, sino lo que sale del corazón. Y es precisamente lo que está diciendo. Marcos, yo creo que es sin duda inspirado por Pedro, obviamente, hermanos, que está hablando de este incidente. Y dice Marcos 7:19, al decir esto, Jesús declaraba puros todos los alimentos. Y esto se escribe varios años después, hermanos. Pero es asombroso ver cómo el Señor, a través de Pedro, hermanos, y esta visión, le habla y lo deja asombrado. Porque dice el versículo 17 y 18, la última parte, dice, estaba perplejo dentro de sí, pensando qué podría significar la visión. No dudaba, hermanos, de la realidad de la visión, sino él dudaba del significado de la visión. Claro que sabía que era Dios, pero no entendía. Pero fue particular. Fue particular, hermanos, y fue personal para él. Hermanos, el Señor Jesucristo se revela a los suyos gradualmente y los deja perplejos por algún tiempo, a fin de que ellos puedan
entender, después de quedar asombrados, si cada uno de nosotros vemos, hermanos, hacia adentro y en nuestro pasado, lo que Dios ha hecho en nosotros, cada uno, empezando desde aquí, porque es lo que más nos importa, hermanos. Podría decirte, ve a la cruz. Hermanos, obviamente, si decimos ve a la cruz, estamos hablando de personas que en realidad están ahí en el Señor. Pero yo te pido, a la mayoría, vean lo que Él ha hecho en nosotros. A cada uno, ¿qué es lo que hay ahora en ti? ¿Qué pensamientos gobiernan? ¿Cuál es el gozo que te trae al culto? ¿De qué manera tú te gozas al hablar, a orar con Él? O cuando no estás bajo la obediencia, ¿cómo llega a hacerte sentir el Espíritu Santo? Y recuerda cómo era antes. El Señor va haciéndolo y tenemos que atender, hermanos. Tenemos que atender. Dios sabe, hermanos, cuál es nuestra debilidad. Y sabes, cuando obedecemos al llamado, hermanos, como decía el título, es por Cristo, pero esto no será posible a menos de que yo me abandone. ¿Recuerdas una de las cosas que el Señor dijo? Ven en pos de mí. Toma tu cruz, ¿cuándo? Cada día. ¿Y qué? Sígueme a mí. No te sigas a ti. Porque todo aquel que no hiciera eso no es digno de mí. Hermanos, cuando obedecemos al llamado, cuando vamos, cuando nos arriesgamos, cuando creemos, amados, es por eso que los que les siguen de cerca son capaces de morir por Él. Mira, resumamos esto nada más, que es la mente de Pedro y de Cornelio. Imagina qué significaba decirle públicamente al César, tú ya no eres mi deidad, Cristo es mi deidad. Tanto Cornelio como Pedro están arriesgando sus vidas, hermanos. Pedro por ir con Cornelio, no lo conoce, y Cornelio por estar dispuesto a abandonar su puesto de gran valor, hermanos, por Cristo. Pero igual que ellos, todas las personas que se arriesgan a seguir a Cristo, pese lo que pese, sea lo que sea, cambie su situación económica, cambie su lugar de vivienda, lo que sea, hermanos, lo que sea. Los que son en realidad capaces por ese motivo, no por ningún otro motivo, sino por el motivo de servir al Señor, en verdad son capaces de morir por Él. Pero ¿sabes por qué? No es por su valentía de morir, sino que cada vez que van en pos de Cristo van siendo más parecidos a Él. Y cada vez más están dispuestos a morir por Él, hermanos. Este es el resultado de la obediencia, que es por la fe. O es el resultado de la fe, la obediencia, hermanos. Dar testimonio de Él, gozarnos en obedecerle porque le creemos. Y amados, esto es lo que Él dijo a un anciano apóstol, Juan, si recuerdan, primera de Juan, con tal de impresionarnos, hermanos, de lo que ellos mismos habían sido impresionados. Juan vivió una vida de mártir, sin morir como los demás mártires, murió de manera también de mucho sufrimiento, hermanos, y él por eso dice, cerrando, hermanos, primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, lo que Pedro ha entendido, lo que Cornelio ha entendido, y lo que tú y yo y todos los santos tienen que entender. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y agrega, estas cosas os escribimos para que su gozo sea cumplido. Amén y amén. Oremos al Señor, hermanos. Mi Señor bendito y Rey, Señor, tú eres, Señor, el único que sabes qué servicios nos esperan y cómo prepararnos para ellos, para así nosotros saber mejor el significado de lo que nos has enseñado. A través, Señor, del tiempo.
de tu palabra, Señor. Te pedimos, Rey glorioso, que cada uno de nosotros pueda ser examinado, Señor. Bien hemos entendido que no es examinado para ver si puede lograr la salvación. Sabemos que no es así, Señor. Solo en ti, Señor, se encuentra gratuitamente. Sino para ver si nosotros estamos haciendo uso de los medios de gracia, Señor. Del tiempo, Señor. Si en verdad hemos creído a tu resurrección, Señor. Si en realidad esperamos tu venida con ansia, Señor. Si en realidad hemos tenido todo por basura, Señor, a fin de conocerte, de alcanzarte, Cristo. Ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor, dar al mundo, Señor, lo que tú nos has dado para darle. De sacrificar, amado Señor, nuestros ídolos delante de tu altar. Y poder solo, Señor, postrarnos ante tu presencia. Y vivir, amado Señor, la vida tan corta que tenemos en este mundo. Llenar de tesoros, Señor amado, nuestros almacenes, Señor. Y llevarlos a tu presencia de la manera que tú quieras, Señor. Y postrarnos y darte la gloria. Ayúdanos, mi Dios bendito, a tomar esto como tu escritura demanda, Señor. Y a salir del cautiverio, Señor, siendo libres ya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Señor, enséñanos a ser como tus hombres, Señor, en la palabra. De ser mujeres y hombres de oración, temerosos, que estén buscando, Señor, serte fieles en todo tiempo, Señor. Y de esa manera recibir lo que solicitamos. No confundir, amado Señor, tu misericordia como el mundo cuando ellos reciben cosas temporales, Señor. Sino saber que es conforme a tu voluntad, porque tú, Señor, darás, Señor amado, testimonio de ello. Oh Padre, hoy, no, Señor, nos presentamos todos como un cuerpo delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Rogándonos ayudes en esto para que nuestras peticiones, nuestras obras no sean estorbadas, Señor, y no sean en vano. Queremos, Señor, que como a Cornelio, Señor, cada cosa, cada oración te sea a ti, Señor, agradable. Aunque bien sabemos que los que hemos sido salvados somos agradables en Cristo, Señor. También sabemos que las ofrendas, Señor, que un cuerpo humillado, Señor, te presenta, son agradables a ti y tú no las desprecias. Te pedimos por nosotros mismos, Señor. Cada uno, Señor. Queremos, amado Rey, que tú, Señor, envíes socorro oportuno para nuestra debilidad y que nosotros creamos, Señor, que han sido puestas ya en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, amado Señor, por su perseverancia. Gracias, amado Señor, por su deseo, Señor, y generosidad para los demás. Gracias por lo que tú has hecho y tú harás. Señor, este domingo que es tu día, Dios, habiéndote dado gracias por todo, también levantamos un ruego a ti, una petición todos juntos. Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Y continuaremos rogando, Señor, por un milagro en Juan Manuel. En ese pequeño bebé al que tú has dado esa preciosa vida, Señor. Nos postramos delante de ti, mi Dios, implorándote, Señor, misericordia. No tenemos temor a la respuesta conforme a tu voluntad, la que tú quieras, no, Señor. Ni tampoco tenemos temor de lo que los médicos han dicho. Al contrario, Señor, queremos ser hallados fieles en nuestra petición. Ayúdanos, bendito Rey, a creer en lo imposible y a pedir no conforme a lo que vemos, sino conforme a ti, a tu poder. Obra en su organismo, Señor, y da testimonio de tu poder, Señor. Permite, Señor, que tengamos a ese pequeño en este lugar y lo presentemos a tu pueblo.
Y permite, Señor amado, que crezca, Señor, consagrado a ti, mi Dios. Oh, Señor, no temeremos, Señor amado, lo que nuestra mente dice. No temeremos a la tentación del diablo en nuestra debilidad. Sino nuestra petición no es en base a nada de lo que podamos tocar o ver o sentir, sino en base a tu poder infinito, Señor. Que sea cual sea tu voluntad, Señor, sea vista por nosotros como buena, agradable y perfecta. Continúa guardando el corazón de sus padres, Señor. Y gracias, Señor, porque hemos visto la paz que tú has dado a los tuyos y que has dejado, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Te adoramos, Jesús. Y Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesús que nos concedas la petición de nuestro corazón. Por eso pedimos hoy, como niños que creen que tú, mi Dios, eres un Padre generoso y dadivoso que tiene todo el poder y todos los recursos para dar lo que piden. Tú dirás sí o no, Señor, pero nuestra responsabilidad será pedirte hasta que tú respondas, Señor, sea cual sea tu decisión. Todos aquí, hombres y mujeres, niños y jóvenes de fe, nos acercamos delante del trono de tu gracia y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y que dio tanto de sí hasta derramarse como libación en el lugar del sacrificio, para así ahora estar a tu diestra, intercediendo por nosotros delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos, Espíritu Santo, por traer este deseo en nosotros para levantar esta oración a nuestro poderoso Dios. Gracias, mi Señor. Te adoramos, Trino y Santo, Santo, Santo Dios. En Cristo oramos, amén y amén.